compañeros. Con el permiso de la presidenta, saludo a las diputadas y diputados de la 60ª legislatura, a los asistentes que hoy nos acompañan en este pleno y desde aquí a las y los mexiquenses que nos siguen a través de los distintos medios de comunicación. Diputado Tánech Sánchez Ángeles, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y en su representación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 57 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera, 38, fracción cuarta y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 72 y 74 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a consideración de esta honorable Asamblea una propuesta de punto de acuerdo de obvia y urgente resolución mediante el cual se solicita a la Junta de Coordinación Política cite al licenciado Luis Gilberto Limón Chávez, secretario de Comunicaciones del Estado de México, acuda a justificar los aumentos a la autopista Los Remedios Ecatepec y dé cuenta del estado que guarda la infraestructura vial del Estado de México ante la Comisión Legislativa de Comunicaciones y Transportes, conforme a la siguiente exposición de motivos. Viajar por las carreteras de nuestro país es una odisea. Si tomamos en cuenta el mal estado en el que se encuentran y el nivel de inseguridad que prevalece en ellas, ya que podemos encontrar desde baches, falta de señalamientos e iluminación para un tránsito seguro que pueden ser factor de accidentes viales. A este problema le debemos sumar que México es el país con las carreteras de peaje más caras del mundo por kilómetro lineal. Sin embargo, quienes transitamos por las carreteras de la entidad nos vemos en la necesidad de cubrir los altos costos de las casetas, cantidades que son desproporcionadas en contraste con el ingreso promedio del mexicano. Los medios de comunicación terrestres, en teoría, cumplen con el objetivo de comunicar ciudades, permitir la expansión comercial y facilitar el traslado, propiciando que las economías bien comunicadas emerjan. En Latinoamérica, la deficiencia y el mal estado de las vías de comunicación representan una desventaja competitiva, ya que si lo vemos desde una perspectiva global, los países con vías de comunicación adecuadas enfrentan costos menores en el traslado de su población, permitiendo que las necesidades básicas de educación, salud y trabajo estén a su alcance. Mientras que en países como México los costos son más elevados y generan desigualdad social, ya que la satisfacción de las necesidades básicas se vuelven inaccesibles para la población de escasos recursos, problemática a la que se suma el aumento periódico y sorpresivo de las tarifas de peaje. Al respecto, el pasado 27 de julio de 2019, sin justificación alguna o campaña informativa previa, se aplicó un incremento en la tarifa de cobro de peaje de la autopista Remedios Ecatepec, dando cuenta a través de un escueto comunicado por parte del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, SASCAEM. Es de resaltar que esta vía ha aumentado desproporcionadamente sus costos en los últimos 18 meses. En febrero de 2018 pasó de 38 a 40 pesos. Es decir, 5.2% en su incremento. En noviembre de ese mismo año aumentó súbitamente hasta llegar a los 53 pesos, lo que representa un incremento de 32.5%. No obstante, el pasado 27 de julio el tramo de poco más de 12 kilómetros subió de 53 a 62 pesos, representando un alza de casi el 17%, es decir, de febrero del año pasado a julio de este año ha subido 24 pesos. Lo anterior es preocupante para los usuarios, pues no se encuentra debidamente fundado y justificado el aumento a la tarifa de peaje, ya que dicho incremento representa una ignominia para la población que tiene que hacer frente a la inflación en la economía del país que se vive en este momento.
Según cifras del índice de precios al consumidor del INEGI, se registra una inflación negativa, es decir, deflación, ya que esta pasó en julio de 2018 de 4.8 a julio de 2019 a 3.8 porcentuales. Sobra decir que con estas medidas se está afectando a los más de 16,000 usuarios que se movilizan por esta vía diariamente, generando un efecto adverso para la política monetaria dictada por el Banco de México, la cual tiene como objetivo mantener una inflación baja y estable. En resumen, el aumento en apenas año y medio que registró el pago por kilómetro es de 1.88 pesos, al pasar de 3 pesos a 4.88. Lo que significa un incremento del 54.4% más de lo que se pagaba a inicio del año pasado. En el grupo parlamentario de Morena estamos ciertos que el aumento en la tarifa lastima dolorosamente la economía de los usuarios de esta vía. El caso de los comerciantes repercute todavía más sobre las familias mexiquenses, en virtud de que el costo de transportar sus productos mediante esta autopista se traslada a los consumidores finales. Respecto a la seguridad a los usuarios al circular por esta vía, el tema del aumento se vuelve más delicado. Por citar dos ejemplos, hace 4 años, el 29 de julio de 2015, los usuarios que transitaban el tramo de Ceilán a Puente de Vigas fueron asaltados por un comando de aproximadamente 10 personas que bloquearon con troncos y ramas la autopista y despojaron de sus pertenencias a los automovilistas. Otro evento que no resulta aislado si se considera los innumerables accidentes que se suscitan a causa de las condiciones en las que se encuentra el tramo de 100 metros Ecatepec, que de forma permanente mantiene el cierre de carriles. Las afectaciones también repercuten al municipio de Tlalnepantla, ayuntamiento que como parte del convenio para la puesta en marcha de esta vía, solicitó un crédito con Banobras por un monto de 178 millones de pesos a fin de embovedar el río de los Remedios. Al efecto, la empresa operadora de esta carretera se comprometió a pagar a las arcas municipales 5 pesos por cada 1,000 que obtuviera, lo que permitiría al municipio hacer frente al adeudo. Sin embargo, desde la inauguración de la vía en el año 2011 hasta el pasado mes de mayo, según autoridades municipales, no se ha realizado el pago de la obligación contraída con el municipio. Un dato no menos preocupante es que en el portal de información pública de oficio mexiquense, IPOMEX, de las 77 solicitudes de información sobre los contratos, títulos de concesión, obras, explotación, operación, mantenimiento, así como los estados financieros auditados, expedientes, acuerdos, convenios, actos administrativos y jurídicos relacionados con todas las vías de cuota que coordina el SASCAEM han sido clasificados como reservados, lo que genera incertidumbre en cuanto a una aplicación apegada a derecho y sobre todo en beneficio de los usuarios y la población mexiquense. Además, en las cuentas públicas de los últimos años, el SASCAEM reporta información contable, presupuestaria, programática y de cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios. Información toda sobre la institución, pero no muestra los datos sobre concesiones, contratos relativos a las autopistas de cuota. En este sentido, la rendición de cuentas se limita a acciones institucionales, pero no se explican ni justifican las decisiones, ni los detalles, la operación, los resultados, ni las consecuencias relativas a las concesiones o contratos que maneja la SASCAEM para la construcción, operación, rehabilitación, modernización y conservación de vialidades de cuota. En otras palabras, la información de rendición de cuentas es prácticamente inexistente para conocer el estado de los contratos de las concesiones. Concluyo con lo siguiente. En una entidad federativa donde, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, la pobreza pasó del 4.9 al 47.9% del total de la población, es decir, de 6.7 a 8.2 millones de personas. La prioridad de este gobierno parece que es mantener el margen de utilidad para una clase empresarial que históricamente se ha beneficiado con las concesiones otorgadas desde el poder político,
pareciera más importante mantener a costa de la depauperación del pueblo, pareciera más importante la depauperación del pueblo. La cuarta transformación no es la entelequia de una aspiración utópica. Refrendamos que por el bien de todos, primero los pobres, y que en nuestro Estado no debe haber más una clase privilegiada a costa de un pueblo pobre. Por lo anteriormente expuesto, solicito que se considere ajustado a derecho y se apruebe el punto de acuerdo en los términos en los que se ha expuesto. Acuerdo único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política cite al licenciado Luis Gilberto Limón Chávez, secretario de Comunicaciones del Estado de México, acuda a justificar los aumentos de la autopista Los Remedios Ecatepec y dé cuenta del estado que guarda la infraestructura vial del Estado de México ante la Comisión Legislativa de Comunicaciones y Transporte. Transitorios, artículo único. Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca del Lerdo, capital del Estado de México, al primer día del mes de agosto del año 2019. Es cuanto, muchas gracias.